¿Sí? ¿Ya? Una pregunta. Sí. Un segundito, por Más favor. seriedad. Bueno, les estaba comentando que estamos sacando anuncios, por favor. Hay anuncios que ustedes deben leerlo en el grupo de WhatsApp. Esta última sacamos unas notas aclaratorias que algunos tienen, que están entendiendo mal, digamos, de las cosas que están... ¡Señora, su hijo está viendo porno! ¿Sí? Por favor, sáquenlos. Disculpe, están aplicando mi nombre. Doctor Galvez, bienvenido, buenas noches. Por favor, al administrador voy a pedir que por favor habilite el micrófono del doctor Galvez. Y por favor, vamos eliminando a las personas que están perjudicando, por favor. Bien, gracias doctor Amado, con la venia del señor director, el doctor Ramírez, y un poco invocamos la seriedad a nuestros participantes porque entendemos que no son todos. Les damos bienvenida a este curso preuniversitario con una modalidad nueva que es la de carácter virtual. Ustedes están siendo testigos de que muchas veces existen personas que probablemente acceden a estos cursos no con intención de aprender, ¿no? Sino con otras intenciones y lastimosamente es eso lo que tenemos que cambiar, esas actitudes de personas que son inmaduras, que probablemente están en una situación de un conflicto emocional o psicológico y para eso vamos a estudiar, para diagnosticar sus patologías de estas personas que empiezan a proyectar imágenes inadecuadas en un curso que tiene mucha vitalidad, que tiene un carácter académico, y vean cómo nuestra sociedad expresa manifestaciones incluso de carácter patológico, ¿no? Donde vamos a aprender a entender a estas personas que pueden tener trastornos emocionales, sociales, incluso hasta sexuales. Y vean, ustedes prácticamente están siendo testigos de que en nuestra sociedad existen esta variedad de personas. Y le vamos a dar la importancia de la medicina porque ustedes van a aprender a entender a estas personas que necesitan algún tipo de ayuda emocional y psicológica. Y estamos en una primera etapa donde nos vamos a introducir en el aspecto de conocer el cuerpo humano, conocer la estructura mucho más pequeña que va a ser la estructura de la célula. Y mi persona, como el doctor Reinaldo Galvez, claro, es parte de los autores que han elaborado los textos, les va a permitir introducir un poquito las características principales de estos componentes. Si bien no vamos a abordar la totalidad de las hojas, por lo menos les voy a dar la parte más esencial para que ustedes lo puedan entender. Muy bien. Debo también mencionarles, queridos estudiantes, que en el grupo se encuentran personas profesionales. Hay personas que tienen ya una vida ya realizada, es su segunda profesión. Hay docentes de mucho prestigio que están presentes y también autoridades, ¿no? Entonces, fíjense el nivel que tiene este curso, que se hace todo un esfuerzo para facilitarles y realmente ustedes están siendo beneficiados para que puedan aprovechar. Muy bien. Ante ello, me imagino que, por favor, si me llegan a escuchar bien o el tono de voz está un poco bajo, pueden
tal vez escribirlo para que yo lo pueda comprender. Y les voy a compartir parte de la parte introductoria de nuestro tema para que ya vayamos ganando tiempo. Entonces le voy a pedir, muchas gracias por responder a los estudiantes por escrito, y le voy a pedir al administrador que me pueda habilitar para que yo pueda compartir la pantalla. Perfecto. Y podamos iniciar ya de una manera mucho más técnica y académica la parte que corresponde a la introducción. Muy bien. Dame un segundito, por favor. ¿Cómo vamos con la recepción de la imagen? Tenemos apropiadamente la imagen. Tal vez me lo pueden compartir de forma escrita para que yo lo pueda observar. Muy bien. ¿Estamos bien? Hay buena recepción de... Excelente. Gracias. Entonces, muchachos, ustedes están apreciando en su cámara, en la computadora o en su celular, la estructura de una célula, ¿listo? Vista desde el punto de vista a través de un microscopio electrónico. Y ustedes van a aprender prácticamente a reconocer todos los componentes que tiene esta célula. Muy bien. También miren la importancia actual. Estamos enfrentando una pandemia donde muchos de los cambios, de las modificaciones patológicos que se dan, pues indudablemente se manifiestan a nivel celular. Para eso estamos estudiando, porque justamente vamos a comprender la estructura de una célula, vamos a entender cómo esta célula puede alterarse por la presencia de algunos elementos extraños, como proteínas, virus, pero para ello tenemos que ir a la parte más esencial y más básica de saber qué es una célula y cuáles son sus componentes y cuáles son sus funciones. Para ello sirve este curso. Perfecto. Les puedo manifestar que la estructura de una célula, como lo que ustedes están observando en la parte superior de su pantalla, ha sido pues establecida ya en etapas muy antiguas por Robert Hooke, prácticamente en el siglo XVI, donde empezaron a observar las características de la estructura de un corcho. Ahí observaron que había una forma parecida a unas celdas, y inicia la definición de célula, ¿no? Que es la estructura más diminuta del componente humano. En todo caso, la función de nuestro organismo se reduce pues al componente mínimo que va a ser la estructura celular. Y ustedes no tendrían la capacidad de, por ejemplo, realizar diseñar o interferir en estos gráficos sin que sus neuronas no se hayan activado, ¿no? Y indudablemente estas personas que están haciendo este tipo de manipulación están también activando la estructura celular de sus neuronas. Muy bien. Entonces, esa estructura celular, como la que han observado, tiene otros componentes. A eso lo denominamos como la citobiología, a la capacidad de poder determinar las características externas e internas de una estructura celular. Y también podrán entender que también el organismo humano se reduce pues a una estructura cromosómica donde expresamos un componente que es el ADN. En otras palabras, el ácido desoxirribonucleico, que nos permitirá transferir las características biológicas, las características hereditarias y genéticas de una generación en generación. Por ejemplo, si una persona tiene un trastorno psiquiátrico, ¿no? O una alteración emocional crónica, como por ejemplo las manifestaciones que ustedes han visto, o las alteraciones que realizan la interferencia, muchas veces estas patologías han sido transmitidas de generación en generación. ¿Qué significa? Que los padres, inclusive, podrían haber estado expresando estas características alteradas y patológicas, y en la actualidad es el hijo quien lo manifiesta. Por eso es que encontramos alteraciones hereditarias, y eso radica exclusivamente en un componente de carácter cromosómico. Ahora entenderán por qué ciertos comportamientos que han observado puede ser la manifestación también de patologías o enfermedades
que los padres lo tienen o los han transferido a los hijos. Por eso es que en la medicina llegamos a observar estos componentes y estas características. Muy bien, parece que se nos ha perdido la imagen. Voy a volver a compartir, muchachos, para que me puedan seguir. Ahora sí, tenemos recepción de imagen. ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos con el tema del audio? Si alguien me podría escribir por el chat y mencionar si tenemos el audio. Perfecto. La imagen también, ¿verdad? Muy bien. Gracias a Susana y Victoria por responder. Entonces, ya entrando en materia, les presento pues estos dos científicos de la edad del siglo XVI, a Teodoro Schwann y Matthias Schelden, quienes han sido los primeros en expresar una teoría que ha llegado a coincidir con Virchow en el siglo XVIII, el año 1855, cuando se manifestaba que una célula proviene de otra célula. Hominis am hominis. ¿Qué significa eso? Que una célula puede dar origen a otra célula. Muy bien. Ahí están observando a Virchow en el año 1855, cuando nos hace la caracterización de este origen. Vayamos a ver la siguiente imagen. No sé, estamos teniendo un poco de interferencia respecto a la imagen. Si ya no se ve, sí, justamente no hay una interferencia. Permítanme al administrador. Puede ser por lo que está recargado los participantes. A ver, un segundito. Ahora sí. ¿Hay imagen? Muy bien. Entonces, el otro elemento a caracterizar es que la estructura de nuestro organismo proviene de la unión de muchas células. Y ustedes ya en la parte académica de los colegios han observado que la estructura de la unión de varias células da origen a un componente que van a ser los tejidos. ¿Listo? El conjunto de células unidas entre sí formarán tejidos. Y estos tejidos, al tener funciones específicas y muy comunes, formarán órganos. Y estos órganos, al funcionar, por ejemplo, el corazón, al funcionar paralelamente en relación con las arterias y las venas, formarán el sistema circulatorio. Es decir, que la organización compleja de varios órganos para cumplir una función en común formará lo que se conoce como sistemas. Bien, vamos a la siguiente célula, vamos a borrar. Desafortunadamente, en el tema de la administración, parece que algunas personas están accediendo a introducirse a las presentaciones y están interfiriendo el tema de la transmisión de las diapositivas. Es algo que tenemos que lo vamos a tomar en cuenta como parte de la experiencia, de seguro para mañana, para las siguientes clases con sus otros docentes. Muy bien. Lo mismo podemos mencionar respecto a las funciones de la célula. Todo comienza con estructuras se analizó en un inicio que la estructura de un organismo podría haber sido de carácter unicelular. Ya hablábamos de algunas bacterias, por ejemplo, y en función a la evolución y el estudio de la medicina, se llega a establecer que la estructura del ser humano es pues un componente pluricelular que se va a originar a partir de la unión de dos células, ¿no? A partir del cual se va a generar la fecundación. A eso se lo conoce con el nombre del cigoto como tal. En un segundito. Tenemos la interferencia. No sé si tenemos recepción, muchachos, porque de manera permanente se va cortando la pantalla. Estamos teniendo un poquito de interferencia. Cualquier
Por favor, solo por escrito, los mensajes. Ya denme un segundito. Bueno, ahora sí. Perfecto. Estamos restableciendo las conexiones nuevamente, muchachos. Justamente por estas interferencias que hemos sufrido, hay un poco de dificultad. Muy bien, denme un segundito, por favor, para que pueda hablar con, no sé, Joaquín Flores. No sé si doctora Mano me puede confirmar si forma parte del equipo que está solicitando un control de la presentación. Perfecto, denme un segundito. Tenemos interferencia. Es posible que, muchachos, la saturación en este horario más la cantidad de participantes ahora sí. Denme un segundito, por favor. Muy bien. Joaquín Flores. Entonces voy a pedir al administrador, por favor, que elimine a Joaquín Flores, quien está interfiriendo y está solicitando permanentemente el control de la pantalla, si no forma parte de la presentación. Ya. Bueno, les presento acá unas células al inicio. Estas eran conocidas como las células eucariotas y las células procariotas. Eran dos variedades de células. Eucariotas significaba que eh, las células eucariotas son variedades de estructuras celulares que tienen un núcleo bastante bien diferenciado, muy bien identificado, ¿no? Y las células procariotas, pues son células que tienen sus características un núcleo primitivo, es decir, que no tenían un núcleo muy bien diferenciado.
Y en la pantalla, muchachos, señores estudiantes, están observando dos variedades de células para identificar. Una que es la célula procariota, la que estoy identificando acá con el puntero, donde ustedes pueden observar que en su componente interno no hay una estructura de un núcleo muy bien definido o muy bien establecido. Y paralelamente a ella, observarán la estructura de una célula cuyos componentes internos nos permite identificar un núcleo muy bien diferenciado. A eso se lo conoce como célula eucariota, porque eucariota significa núcleo verdadero. Y muchas veces se ha llegado a pensar que la evolución del componente de los seres vivos habían iniciado con la formación de células procariotas y que posteriormente, en función de esa evolución, llegan a introducir en su composición una estructura genética que está delimitada a través de un núcleo. Muy bien, entonces, dos variedades de células, por un lado procariotas, que significan células sin núcleo verdadero, y otras células eucariotas que sí tienen núcleo verdadero. Muy bien, vayamos con las características diferenciadas al mismo tiempo. Vean en la parte superior, ustedes están observando la diferenciación de una célula eucariota y los distintos componentes que son perceptibles. O sea, ellos van a tener la estructura de organelos internos, por ejemplo, como un retículo de plástico rugoso, van a tener un núcleo, van a tener un aparato de Golgi, y en la parte inferior van a observar, pues, los otros componentes. Un segundito, muchachos. Ya se está solucionando el tema del control, porque aparentemente había muchas personas que estaban teniendo el control y eso es lo que está provocando estas interferencias. Sin embargo, muchachos, con las disculpas del caso, vamos a continuar, ¿ya? Denme un segundito, la administración ya está solucionando estas dificultades técnicas para que podamos continuar con las clases. Entonces, lo que les decía, mientras se va habilitando la posibilidad de compartir la pantalla, muchachos, les mencionaba que también estos componentes celulares van a, en su momento, tener mucha actividad ya en la vida como seres humanos, porque aquí es donde se va a realizar todo el proceso de evolución de las enfermedades, ¿no? Simplemente un poco tomando la coyuntura actual, estamos atravesando un proceso donde el COVID ha generado el fallecimiento de muchas personas y se ha llegado a descubrir, gracias a este proceso de conocer la estructura y el componente de la célula, hemos llegado a identificar que existe un virus que tiene la capacidad de poder ingresar al interior de la célula y atravesando estas capas, estos componentes que nosotros vamos a identificar, atravesando esa membrana plasmática, este virus puede pues reproducirse en su interior de la célula, multiplicarse y posteriormente llegar a estructuras vitales como el cerebro, como los riñones, ¿no? El sistema nervioso y generar desafortunadamente lesiones tan severas enfocadas incluso al sistema respiratorio y por ello llega a generar estos daños tan fatales que incluso pueden llegar a terminar con la vida, ¿ya? Mientras nos establece la posibilidad de compartir la pantalla, voy a solicitar por favor la coordinación, si podrían habilitar nuevamente la función de compartir la pantalla para que pueda acceder a la presentación. ¿Listo? Muchas gracias. Seguidita vamos a... Bueno, no vamos a aceptar más personas, yo pienso, porque ya se ha vencido el tiempo de recepción, porque las personas que han ingresado tarde, pues lastimosamente ya no pueden participar, porque vamos a tener pues más interrupciones, ¿no? Y de pronto pueden ingresar personas que no están con la seriedad apropiada como para seguir con estas clases. Así que muchachos, disculpas a las personas que no puedan acceder, pero ya creo que es una falta de respeto que
estén ingresando 30 minutos después del inicio de la clase. Muy bien. Bueno, restableciéndonos con nuestra presentación, fíjense, en esta parte están observando una célula eucariota. Debo repetir que eucariota significa núcleo verdadero. Y los organelos que están observando acá, todo lo que estoy señalando con el puntero, les permite identificar componentes internos, así como nosotros tenemos un intestino, tenemos un corazón, tenemos un cerebro, pues la célula tiene esos componentes que ahora ustedes los van a conocer como organelos intracitoplasmáticos, que son característicos de las células eucariotas. Bien. Luego tenemos otros componentes. Un segundito. Otros componentes, nuevamente se ha inhabilitado la pantalla, muchachos. Bueno, luego tenemos otros componentes que posteriormente van a ser los componentes que delimitan la estructura de la célula. Y ahí ya ingresamos ya lo que es la membrana plasmática y sus componentes que van a ser principalmente proteínas, ¿no? Esta es la diferenciación de las dos estructuras de las células que ya les he mencionado, que ya no vamos a hacer énfasis. Fíjense, una de las características de las células procariotas es pues simplemente que eran células primitivas, que no tenían inclusive una membrana celular muy bien identificada, muy bien precisada, ¿listo? No tenían organelos, por lo tanto, por eso decían que eran células primitivas. Y no se van a olvidar que las células procariotas estaban muy asociadas a la evolución de las bacterias. Muy bien. Sin embargo, si ustedes hacen la diferenciación entre el anterior dibujo, por ejemplo, que es esto, ¿listo? Y ahora identifican esta célula, notarán que esta célula tiene otros componentes un poco más específicos, donde cada una de estas estructuras la vamos a aprender durante el trayecto de esta hora que nos queda. Muy bien. Debo también nuevamente recordarles que el denominativo EU significa verdadero, ¿listo? O bien definido, bien formado. Por eso que eucariota significa célula con núcleo verdadero o núcleo bien formado, ¿listo? Estos núcleos o este núcleo, que es característico de las células, va a interrelacionar con los otros organelos. Es como decirles que una célula tiene un comandante, tiene un director, es como si mencionáramos una orquesta para que la sinfónica funcione, necesita un director. Y justamente la estructura que se está pintando en color negro es la delimitación de la membrana celular que va a ser un componente que va a delimitar que esta célula no sea diferente a la otra estructura celular que está paralelamente. Muy bien. En ello, los médicos hemos evolucionado y la medicina ha evolucionado porque gracias a esto podemos ahora identificar variedades de células, las podemos estudiar a través de un microscopio, las podemos ver con distintas tinciones, distintos colores, con el objetivo de que ustedes identifiquen o precisen sus características, ya sean sus membranas, sus componentes internos, sus organelos. Ha evolucionado mucho la medicina que inclusive tenemos actualmente la capacidad de poder replicar una estructura celular y poder crear tejidos. Imagínense, muchachos, antes, hace años, hablar de trasplante de tejidos, trasplante de órganos, trasplantar un corazón o pulmones, era imposible. Pero a la fecha debo mencionarles que inclusive es posible trasplantar un corazón, es posible crear células con el objetivo de salvar la vida. Por ejemplo, actualmente se está estudiando células para crear piel, ¿no? Se puede, con el estudio de la medicina y el estudio de estas células, podemos inclusive hacer que los componentes biológicos de un animal puedan sintetizar medicina. Imagínense que la estructura de un animal como una vaca pueda sintetizar insulina y que esa insulina pueda salvar la vida de sus papás que están con diabetes o que están con un problema de un coma diabético, ¿no? Imagínense,
Actualmente, inclusive, muchachos, se habla de la definición de que la estructura de nuestras neuronas podría tener la capacidad de regenerarse y mejorarlo. Hay un denominativo que es la plasticidad cerebral, que se está estudiando bastante. Entonces, personas que han perdido la conciencia, personas que tienen una desadaptación mental respecto a un daño, hay personas que han sufrido una lesión en el cerebro y que actúan o van manifestando componentes, ¿no?, de alteraciones, ya sea manifestándose con dibujos, con escrituras, interferencias, como lo están haciendo actualmente, y se llega a determinar que, pues, que estas células nerviosas de alguna manera puedan tener la capacidad de restablecer y regenerarse. Personas que han sufrido lesiones en el cerebro con fracturas y puedan regenerar sus estructuras celulares de las neuronas y que a través de esto puedan mejorar y regresar a una vida normal. La diapositiva que ustedes están observando les va mostrando cómo la evolución de la medicina ha hecho que se pueda crear una vida de carácter artificial. Y hace muchos años se hablaba de la oveja Dolly, ¿no?, que se conocía como un animal que había sido ensamblado genéticamente, ¿listo?, dentro de un laboratorio a través de unas células donadoras, que era de una célula madre, y que estas habían sido introducidas y con ciertas modificaciones genéticas para posteriormente dar vida a un ser humano, pero a un animal, que en este caso era esta ovejita. Con esto se está mostrando que verdaderamente es posible realizar muchas manipulaciones genéticas a través de las células. Muy bien. Entonces, esta diapositiva se caracteriza, aunque me estén ahí escribiendo corazoncitos, que son las interferencias, lastimosamente, mil disculpas, porque estamos tratando con algunas personas que todavía no tienen la madurez suficiente como para estar presentes, ¿no?, en estas clases virtuales. Imagínense, disculpen que haga este comentario, pero si tenemos personas con esta capacidad que no tienen la madurez, yo creo que, imagínense, llegar a ser médicos con esas características va a ser imposible. Por eso que los exámenes que vamos a elaborar van a ser muy selectivos. Y realmente, esas personas que merecen, tienen la capacidad, y tal vez voy a sugerir a la administración, podamos hacer una delineación psicológica para que podamos delimitar, justamente identificar a personas desadaptadas que interfieren en las clases y evitar que esas personas lleguen a ser médicos, porque con estas características creo que tratar a un paciente va a ser complicado, les colocaríamos en riesgo a las personas. Entonces creo que identificar el perfil psicológico de las personas que están en las clases va a ser muy importante para poder seleccionar a nuestros estudiantes. Muy bien, y ustedes están observando este tipo de interferencia. Bueno, sin embargo, el gráfico les permite mostrar organelos internos con distintos nombres que ustedes ya lo van a tener en los textos que se les va a mostrar, y donde vemos que estos organelos interactúan entre sí. Fíjense, en la parte superior derecha estoy delimitando lo que es el núcleo, ¿listo? Hacia los costados está un sistema que está conformado por las membranas. Es como la ropa que ustedes visten, así se coloca una camisa, un suéter, pues externamente la célula tiene que tener una cubierta, ¿bien? Y esa cubierta pues es la membrana celular, ¿listo? Que está conformado por membranas específicamente y proteínas. Y al medio, muchachos, ven este componente que estoy delimitando, pues son los ribosomas, ¿bien? Estos ribosomas permiten la síntesis de ciertas proteínas y, como las flechas lo están mostrando, permite interactuar con otros organelos, ¿listo? Estos organelos, no importa que interfieran, yo igual nuevamente voy a seguir borrando la interferencia, pero al margen de ese desadaptado que está rayando la pantalla, y el administrador puede, por favor, tomar en cuenta, mostramos en la parte inferior a una mitocondria, ¿listo? Pues nuestra célula, inclusive aquellos que están haciendo la escritura, están utilizando energía, ¿listo? Y esa energía
va a ser generada a través de este componente organelo muy importante que es la mitocondria, lo que le estoy delimitando. Esta mitocondria es quien va a generar el ATP, ¿listo? Y este ATP, que es la fuente de energía para que nuestra célula trabaje, va a originarse en el interior de la mitocondria. Nuestra célula también tiene que defenderse y va a originar elementos en contra de la presencia de bacterias o virus, como son los peroxisomas. Y ahora entramos ya en la parte del componente interno específico como tal, y a eso lo conocemos como citoplasma. Entonces, ya que estamos con el tema del dibujo, les mostraré que una estructura celular tiene este componente. Fíjense, una célula puede tener estas características, ¿listo? Está delimitado, todo lo que estoy dibujando en color rojo, es la delimitación de la membrana celular, ¿listo? Y al centro se les voy a colocar el dibujo de un núcleo. Muy bien. Y notará un espacio, como el que voy a delimitar con un color violeta, que este espacio que estoy utilizando la flecha por acá, que estoy delimitando, es el citoplasma. ¿Listo? En este citoplasma, en todo lo que estoy yo delimitando, que es un color blanquito, ¿listo? Ahí es donde se van a encontrar los otros organelos. Y se lo denominó como hialoplasma, pues justamente por la coloración transparente y blanquecina que tiene en su interior. ¿Listo? Tiene un componente homogéneo, es viscoso, tiene también un componente líquido. Acá van a encontrar componentes como agua, por ejemplo. Y esta citoplasma, o sea, esto lo que estoy señalando con la flechita, le puede dar la capacidad a la estructura celular, inclusive de poder modificarse en su forma, alterarse en su forma. Por ejemplo, un glóbulo rojo puede atravesar por los pequeños capilares o por las venas o por las arterias fácilmente por la capacidad que tiene este citoplasma de poder modificar la estructura de la célula. Muy bien, vamos a ver otros componentes, a ver, para que me puedan entender. Entonces, fíjense en este esquema, señores estudiantes, donde podemos observar con un solo golpe de vista los componentes internos de una estructura celular. Lo que estoy delimitando hacia la parte periférica, esto voy a utilizar, a ver, una flechita. Esto que estoy delimitando es la membrana celular. Y lo que les decía, el citoplasma, este componente acuoso, casi transparente, y que lo ven acá de un color blanquecino y celeste, es el citoplasma. Y observarán que en su interior se encuentran otros organelos. ¿Listo? Nos llama la atención que estos organelos, pues no todos tienen una función independiente, sino que todos acatan las órdenes de un gran comandante que va a ser el núcleo. Notarán aquí en la parte interna, al medio, una estructura muy llamativa en relación a su forma, inclusive, es el núcleo, y al medio notarán como una pequeña esferita que es el nucleolo. Este componente central, en otras palabras, nos va a permitir direccionar la función interna de esta célula. Este núcleo le va a dar órdenes a cada uno de estos elementos para que estos elementos puedan cumplir una función, ya sea sintetizar una proteína, ya sea metabolizar un componente dentro de la célula, o elaborar una hormona, elaborar una enzima. Vamos a aprender cada una de estas funciones en el trayecto de estos minutos. Entonces, vean ustedes que hablar de una célula no es simplemente hablar de una membrana, de un citoplasma y de un núcleo, sino que ahora entendemos que la célula tiene componentes mucho más precisos, mucho más específicos, y que en este caso, esta interrelación, o sea, esa interacción de estos organelos internos va a permitir que la célula cumpla muchas funciones. ¿Listo? Entonces, seguimos avanzando con las diapositivas. Vamos a ver. Doctor Galvez. Sí, doctor Romero, lo escucho. Doctor Galvez, acabo de ingresar nuevamente. Doctor Galvez, queremos 5 minutos, por favor, se va a configurar el Zoom y vamos a continuar. 5 minutitos, por favor, queremos pedirte, doctor Galvez.
y a todos los que están presentes. En este momento nuestro técnico está configurando el Zoom. Ya, perfecto. Entonces, por favor, los participantes, un poco de paciencia mientras se va realizando el restablecimiento de la señal y algunas modificaciones para evitar que más interrupciones. Muy bien. Bien, doctor. Entonces, estaremos pendientes. Momentáneamente, 5 suspendemos minutitos. 5 minutos. 5 minutitos, doctor Galvez. Gracias. Felipe.
Muy bien, unos minutos, denos un minutito para restablecer nuevamente la presentación, muchachos. Creo que ya se les va a solucionar estos problemas técnicos. Perfecto, muy bien. Me imagino que, gracias por la espera, pero era muy necesario identificar a estas personas que ya afortunadamente se está haciendo seguimiento. Se tienen los códigos y más o menos ya sabemos quiénes han sido las personas que han estado haciendo este tipo de interferencias y se va a tomar muy en cuenta por el tema de la evaluación inclusive, ¿no? Perfecto. Entonces, nuevamente ya restablecido con la imagen, si por escrito en el chat podrían mencionarme si ya tienen recepción de audio e imagen. Podría, me imagino que sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces continuamos, muchachos. El tiempo se nos hace corto. Tenemos como unos 45 minutos más. Así que continuamos con la presentación. Bueno, la estructura de una célula tiene componentes internos que le permite sostener a esa estructura celular, y a eso lo denominamos como citoesqueleto. Así como el cuerpo humano en su interior tiene órganos, tiene vísceras y tiene también la estructura de un esqueleto, pues la célula tiene un componente interno a lo que lo denominamos como citoesqueleto. ¿Listo? Este componente de la estructura del citoesqueleto está conformado por la variedad de elementos que estoy señalando, como microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, que están en el interior de la estructura del citoplasma celular, en el interior de la célula, y esto le permite y le da la capacidad de sostenibilidad a una estructura celular, y está en el interior dentro de la matriz celular. ¿Bien? Algo que también les quería recalcar nuevamente, que en el componente interno de la célula se puede identificar estas variedades de organelos. Y esquemáticamente podemos simplemente, a modo de un resumen, identificar las siguientes estructuras. Toda célula puede originarse de otra célula, como así lo decían los principios de Virchow, ¿no? Que decía hominis and hominis, una célula puede dar origen o deriva de otra célula. Estos elementos propios y característicos de la célula están diferenciados, primero, por una estructura membranosa y proteica que estoy señalando, que estoy delimitando con el puntero, a lo cual se lo conoce como la membrana celular. ¿Listo? Esta membrana celular va a tener muchas funciones, principalmente le va a permitir a la célula captar sustancias nutritivas para que ingresen componentes como proteínas o enzimas que puedan ser necesarias para nuestra célula, inclusive iones de potasio, sodio, ¿no? Y también esta membrana celular le va a permitir expulsar hacia el exterior otros componentes, ya sean productos del metabolismo. O sea que nuestra célula puede fabricar componentes internos, pero también estos componentes pueden ser desechados por la célula, por producto del metabolismo. Eso significa que muchas de nuestras células del cuerpo van a producir hormonas, ¿ya? Y estas hormonas van a ser liberadas a nuestro torrente sanguíneo. Y esto va a ser gracias a que la membrana celular va a poder modificarse y poder participar en esta función. Perfecto. Podemos también identificar en la parte intermedia, en la central, un organelo que va a comandar el resto de las funciones, es el núcleo. ¿Bien? El núcleo también va a tener un componente interno que va a ser nucleolo. Y se identificó que en esta estructura se van a radicar los componentes y los caracteres hereditarios genéticos. Significa que tendremos un material genético como el DNA, identificaremos la presencia de cromosomas que van a ser propios del ser humano, ¿listo? Y que estos componentes genéticos van a poder ser transferidos de generación a generación gracias a la combinación a través de la fecundación. Pero también observarán
que este núcleo está rodeado por un componente membranoso, ¿listo? Que lo rodea. Este es el conocido retículo endoplásmico, de los cuales vamos a distinguir dos variedades: un retículo endoplásmico rugoso, que va a expresar la presencia de peroxisomas y ribosomas alrededor, y un retículo endoplásmico liso con ausencia de estos componentes. Y a su vez, en la parte del citoplasma, disperso entre toda la estructura de la célula, encontrarán otros organelos, como los que simplemente les estoy resumiendo, como esto que estoy apuntando, que va a ser una mitocondria, muchas mitocondrias, que van a ser los organelos encargados de activar la función metabólica, pero principalmente generar energía para esta célula a través de la producción del ATP. Muy bien. Encontraremos centriolos, que les decía que forman parte del citoesqueleto de la estructura celular, un aparato de Golgi que le permitirá interaccionar la combinación de proteínas tanto del núcleo como la célula. Y así otros elementos como ribosomas, peroxisomas, ¿no? Que vacuolas, que van a estar dispersos en todo el citoplasma, y a ello vamos a ir direccionando individualmente. Muy bien. Nuestras células van a tener distintos componentes. Una de ellas les decía que son el citoesqueleto, o sea, esa estructura que nos permite dar la sostenibilidad a la célula, de las cuales diferenciamos los microtúbulos. En el gráfico ustedes identificarán una sección del de un microtúbulo que está cortado transversalmente, donde pueden identificar los componentes individuales de cada una de estas, ¿listo? Y cómo predomina en esta la presencia de algunas proteínas, como por ejemplo la tubulina, ¿listo? Ahora, nuestra célula no solamente va a tener un componente biológico que va a estar conformado por la estructura de los organelos, sino que también nuestra célula tendrá un componente de carácter químico. Y ello significa que dentro de esta célula existen elementos como el agua. Por ejemplo, un 85% de toda la estructura de nuestra célula va a estar conformado por agua, como uno de los elementos esenciales. Pero no solamente es el agua, sino tenemos proteínas que van a estar dispersas en todo el citoplasma. Vamos a tener carbohidratos, muchachos, vamos a tener ácidos nucleicos, enzimas digestivas, que van a ser componentes químicos de nuestra célula. Y también ustedes recordarán que para que una célula cumpla las funciones de interacción y sus componentes biológicos, requerirá electrolitos. Eso significa que el componente del potasio intracelular va a ser muy importante, así como el sodio, el cloro y otros elementos que están establecidos en la función de una célula. Este gráfico, jóvenes, les permite un poco realizar un esquema diferenciado de esa composición que tiene una célula. Por ejemplo, el agua habíamos mencionado que está en un 80-85%, otras proteínas que conforman un 30%, y dentro de estas pues destaca en el componente químico el ATP, o sea, el adenosín trifosfato. A significa adenosín, la T es tri, y la P significa fósforo. Entonces, adenosín trifosfato, que es un componente muy importante para generar energía. Y lo mismo sucede con el ARN nucleico, que es el ácido desoxirribonucleico, que le permitirá a nuestra célula realizar funciones de ensamblaje de proteínas, la transmisión de mensajes al interior del núcleo para establecer el ensamblaje de los componentes celulares. Bien. Vayamos a ver otras funciones que va a tener desde el punto de vista químico nuestra célula. Nuestra célula va a permitir regular internamente el pH, o sea, el potencial de hidrogeniones. Eso significa, si una célula tiene una concentración de hidrogeniones disminuida, que se conoce, ustedes lo conocen por química, lo que es la acidosis o el componente ácido, esto puede generar enfermedades. O un exceso de hidrogeniones puede generar también un componente que es la alcalosis. Entonces, nuestro organismo celular
está pues en un constante y permanente equilibrio. ¿Muy bien? Y ese equilibrio está dado por estos potenciales de hidrogeniones que también forma parte del componente químico de nuestras células. Bien, un segundito, por favor. Se está restableciendo la conexión. Parece que hay personas que están ingresando nuevamente. Perfecto. Entonces, en síntesis, ¿qué podemos mencionar respecto a las funciones del citoplasma que les había mencionado? Nuestro citoplasma o el citoplasma celular va a tener funciones tanto en la fabricación de aminoácidos, ¿sí?, de sustancias químicas, como aminoácidos, ácidos grasos. Va a tener nuestra célula la capacidad de almacenar energía en su organismo, en el interior de nuestras células, a través de ciertos depósitos que se reconoce con el nombre de glucógeno, principalmente a nivel del hígado. Entonces, cuando nos encontramos en periodos de ayuno prolongado y nuestro cuerpo no ha recibido el componente energético necesario, pues empieza a utilizar estos depósitos de reserva de glucógeno, principalmente extraídos del hígado, para generar energía. ¿Listo? Y también tenemos depósitos que nos van a permitir en algún momento elaborar sustancias como hormonas. Por ejemplo, nuestro cuerpo va a tener la capacidad de captar los ácidos grasos, las sustancias a través de gotas lipídicas. Eso significa que la célula también puede captar grasa, ¿listo?, principalmente en forma de colesterol. Y recordarán que el colesterol también es un componente muy importante en la conformación de la membrana celular. Es por ello que esta membrana celular que les había mencionado le va a permitir a la célula mantener una forma. Lo que están observando en su pantalla es un glóbulo rojo, ¿listo? Y este glóbulo rojo tiene esta forma característica de ser un disco bicóncavo. Eso significa que en la parte central es hondito, como un platito. A eso se conoce como disco cóncavo, bicóncavo, bicóncavo. Y en la parte central, pues este espacio le permitirá a nuestro glóbulo rojo captar la presencia de moléculas de oxígeno. Entonces, se los voy a dibujar acá. Notarán que esta parte que estoy colocando, este círculo, representa las moléculas de oxígeno que van a ser captadas por los glóbulos rojos y transportadas a nuestro organismo. Y lo mismo, estos glóbulos rojos van a captar el dióxido de carbono, que lo voy a colocar en color negrito, y esas sustancias del dióxido de carbono la van a transportar para eliminar a través de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, miren que cumplir una función activa metabólicamente por una célula requiere la participación de muchos componentes. Por un lado, la membrana celular que les he mencionado, la función del citoplasma como tal, y que estas mismas características le van a permitir a la célula mantener una forma diferenciada, le va a permitir a esta célula modificarse para poder pasar por unas capilares muy pequeños, le va a dar cierta rigidez, le va a permitir a la estructura de nuestras células musculares, ¿no?, como son los miocitos, tener la capacidad de contraerse, de permitir modificar su diámetro para cumplir una función de contracción. Entonces, estos elementos son también componentes químicos que forman parte de la conformación de la citobiología y la citoquímica. Vayamos a hablar una característica específica del retículo endoplasmático. Les había mencionado que el retículo endoplásmico existen dos variedades, uno que es rugoso y otro liso. Pues este retículo endoplásmico está conformado, muchachos, por un componente de la presencia, que permite la presencia de ribosomas. Ustedes notarán que este componente membranoso es un órgano membranoso que va a estar adherido a la estructura del núcleo. En este gráfico voy a mostrarles con una flechita, a ver, un segundito. Voy a utilizar una flecha roja. Este es el núcleo, muchachos.
¿Ya? Dijimos que el núcleo es un comandante de la célula, de la estructura del interior de la célula, y que este núcleo le va a permitir ordenar, ¿no? Mandar ciertos mensajes al resto de los organelos. ¿Listo? Este núcleo va a estar en contacto directo con el retículo endoplásmico. Ahora vamos a hablar del retículo endoplásmico. Entonces, ¿qué sucede con el retículo endoplásmico? El retículo endoplásmico dijimos que existen dos variedades. Uno que es rugoso, que tiene la presencia de ribosomas, y otro que es liso. La presencia de ribosomas permite la identificación del retículo endoplásmico de carácter rugoso. La ausencia de ribosomas, pues, delimita lo que es el retículo endoplásmico liso. Muy bien. Este componente le permite adherirse al núcleo, o sea, estos organelos membranosos se unen con el núcleo. Y al interior, y una vez uniéndose con el núcleo, le permite interactuar. Ven estas flechitas que está ingresando, pues le está dando señales al núcleo, le está dando un mensaje, le está dando un mensaje diciéndole, estoy elaborando la proteína que tú me has solicitado. Y lo mismo, el núcleo le ordena al retículo endoplásmico rugoso sintetizar algún tipo de proteína a través de los ribosomas. Y posteriormente estas proteínas sintetizadas, como ven en esta otra flechita, va a ser liberada hacia el citoplasma. ¿Muy bien? Entonces, actualmente se sabe, muchachos, que el COVID, por ejemplo, que es una pandemia actual que estamos viviendo, pues tiene la capacidad, fíjense esta evolución de este virus, tiene la capacidad de ingresar al citoplasma por la membrana, evade ciertos componentes de resistencia como la membrana celular, y este virus tiene la capacidad de entrar al citoplasma, y en el citoplasma adherirse y ensamblarse con los ribosomas, adherirse al núcleo y sintetizar su material genético y multiplicarse. Por eso es importante que ustedes identifiquen la necesidad de conocer el componente interno de una célula para que puedan entender otras patologías. Y no solamente el COVID, muchas de las enfermedades que vamos a aprender cuando ya estemos en la práctica de la medicina, pues radica en alteraciones de estas membranitas, ya sea por ausencia de una proteína, o porque una proteína ha sido sintetizada en demasiada cantidad, o porque el núcleo no ha mandado una señal apropiada, ¿entienden? Entonces, es esa la necesidad y esa es esa la importancia por la cual se está dando estas clases, para que puedan ustedes comprender que hablar de los organelos intracelulares de la célula es de vital importancia para en lo posterior conocer y poder aprender otras patologías que también son de carácter metabólico y molecular. Muy bien, entonces les presento retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso. Están de manera permanente interactuando con el núcleo a través de su envoltura, que es la membrana nuclear, y que éstas interactúan por unos pequeños espacios que son los poros nucleares. Eso es una conexión permanente que tiene el núcleo con el retículo rugoso y con el retículo endoplásmico liso. Y este elemento membranoso también tiene la capacidad de interactuar con los otros organelos, o sea, no son organelos individualistas, sino que necesitan interactuar, por eso es que mandan señales a los otros componentes que enseguida vamos a mencionar. Muy bien, aquí estamos observando la caracterización de este retículo endoplásmico, que también tiene un componente membranoso, que es como si estuvieran apilados uno encima del otro. ¿Listo? Tienen en su componente también túbulos en su interior y tienen pequeñas vesículas y vacuolas. Muy bien. La otra variedad es el retículo endoplásmico liso. Ello significa que no tiene los ribosomas adheridos. Entonces, la ausencia de ribosomas es propio del retículo endoplásmico liso, que también tiene en su formación la presencia de túbulos, es cierto, y que este retículo endoplásmico liso también interactúa con pequeños depósitos de glucógeno que les había mencionado. Muy bien, si observamos una fotografía a través de una vista panorámica, detallaremos la presencia de un núcleo, como en este caso. ¿Listo? Fíjense, aquí está el núcleo. ¿Listo? Muy bien.
y que este núcleo, vean cómo interactúa con el resto del retículo endoplásmico a través de unos pequeños espacios, que es lo que les estoy mostrando a este nivel, bien, que son los pequeños túbulos, ¿listo? Y vean que una superficie no tan granulosa y más hacia un costado, casi terminando ya la caracterización del retículo, existe una ausencia. Por eso vean la interacción que tiene el núcleo con el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. Espero que con esta diapositiva ya se comprenda la interacción importante entre ellos. ¿Cuál es la función del retículo endoplásmico rugoso? Se resume en la síntesis de proteínas. Y de seguro un examen les podríamos preguntar, identificar funciones propias del retículo endoplásmico rugoso o su composición. Entonces tiene presencia de ribosomas, efectivamente, permite la síntesis de proteínas, ¿sí? Tiene polisomas y tiene cisternas. Esas son características propias del retículo endoplásmico rugoso. Y en su conjunto, estos sacos adheridos entre sí, en histología, que es una materia que ya van a conocer cuando estén en primer año, pues se van identificando pequeños sacos conocidos como el ergastoplasma, que va a ser propio de la célula. Otra de las funciones es no solamente de sintetizar proteínas, sino también puede elaborar otros componentes que no son proteínas. Le va a permitir al retículo endoplásmico interactuar en el interior de las células, como les había mencionado, y por lo tanto va también conducir estímulos. Entonces el núcleo le va a mandar una señal y el retículo endoplásmico va a conducir ese estímulo, ¿no? Ya sea produciendo o elaborando ciertas proteínas que van a ser pues, propias de una célula, o inclusive pueden existir proteínas en exceso que son sintetizadas por nuestras células. Por ejemplo, las personas que tienen problemas en la tiroides, un hipertiroidismo, cuando existe una excesiva producción de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces la persona es muy nerviosa, tiene una constitución muy delgada, la piel muy caliente, o que nuestras células no están produciendo la apropiada cantidad de hormonas tiroideas y de pronto pasa lo contrario, son personas obesas, gorditas, con una función metabólica muy deficiente, ¿no? Entonces, a ello significa que muchas de las enfermedades que van a aprender, su origen va a estar dada en la síntesis de sustancias que radican en estos componentes, muchachos, en la estructura celular o en la elaboración de proteínas. Este gráfico les permite observar la interacción que tiene un retículo endoplásmico rugoso con el aparato de Golgi. Entonces, el aparato de Golgi, como lo que ustedes están observando, es otro componente, es otro organelo intracelular, muy bien, y que va a tener la función complementaria para interactuar con el retículo endoplásmico rugoso o liso. Y este aparato de Golgi también va a producir otros componentes. Por ejemplo, si hablamos de un estómago, que es un componente interno del sistema digestivo, pues a partir del aparato de Golgi de determinadas células, como por ejemplo las células parietales o las oxínticas, que son células propias del estómago, son las que van a empezar a producir el ácido clorhídrico, ¿cierto? Ese ácido clorhídrico va a ser sintetizada en ese aparato de Golgi y por lo tanto después va a ser liberada, ¿no? Para el proceso de la digestión. Y lo mismo va a suceder en otros organelos, por ejemplo, en el páncreas, a nivel de la hipófisis, en la cápsula suprarrenal, en las glándulas suprarrenales o en las gónadas. Por eso vean qué importante es conocer estos componentes intracelulares internos. Y cuando decimos que este aparato de Golgi va a interactuar con las células internamente, significa que va a transmitir esa comunicación a través de la liberación de ciertas enzimas digestivas, ¿listo? Va a permitir que una célula interactúe con otra célula a través de su membrana celular, por eso se dice que la coordinación intracelular va a ser trascendental por estos organelos, y que va también en su componente complementario, significa que estos elementos van a intervenir en la conducción de estímulos. Por ejemplo, en el nivel del corazón, sus estímulos
van a ser de carácter eléctrico. Entonces, estas descargas eléctricas que se van a generar va a permitir que nuestro corazón vaya latiendo de manera permanente, unos 80, 100 latidos por minuto, e interactuar y mandar y transmitir sus estímulos eléctricos para que nuestro corazón expulse la sangre a través de una sístole, se rellene de sangre a través de la diástole, y este mecanismo se haga de manera permanente las 24 horas del día, muchachos. El corazón no deja de funcionar desde que nacemos, inclusive desde que estamos en el interior de nuestro vientre materno. Entonces, vean que estos estímulos ya se van dando incluso en la época embriológica. ¿Listo? Entonces, la relación con el núcleo va a darse en todo momento con los otros organelos, porque llegan incluso a fusionarse, a interactuar, ¿listo? Y también la interacción con los componentes membranosos. Eso significa que la membrana celular va a tener estos elementos que estoy apuntando por acá, blanquecinos, que van a ser las proteínas, y estas proteínas van a servir como compuertos de entrada o de salida de sustancias. ¿No? Entonces, todos los organelos en el interior de nuestro cuerpo van a actuar de manera permanente, tanto el aparato de Golgi como el retículo endoplásmico van a ser trascendentales. Y solo un ejemplo para que ustedes puedan entender, porque sé que en la materia de biología, cuando ustedes estaban o pasaron sus clases virtuales en la materia de biología, han comprendido que nuestra célula va a tener variedades de divisiones, ¿no? Las divisiones celulares conocidas como la mitosis y la meiosis. Muy bien, un segundito, vamos a, parece que tenemos la señal un poquito que se nos ha ido. Me imagino que tenemos todavía la recepción de imagen. En esta diapositiva, en esta diapositiva ustedes están observando la evolución que se da en la división celular. ¿Tenemos recepción de audio, muchachos? Espero que sí. Bueno, se ha restablecido nuevamente. Lo que les decía, el interior de nuestra célula, de sus componentes, prácticamente el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico, van a tener también funciones importantes en la división celular, y uno de ellos es la mitosis. Notarán que para dar origen a una célula, este componente celular va a tener que acudir a modificar su envoltura nuclear, o sea que este núcleo va a modificar su estructura interna para posteriormente dividirse en dos porciones, ¿no? Para dar origen a esta variedad de a otra célula nuevamente idéntica a la célula de origen. Por favor, en la administración, si tenemos la recepción de la señal, podrían, un segundito, por favor, creo que tenemos una interferencia. Vamos a compartir. Bueno, entonces lo que les decía, tanto la división celular como la mitosis y la meiosis va a ser, pues, ejecutada por las funciones biológicas del núcleo en interacción con el retículo endoplásmico rugoso, liso y el aparato de Golgi. Bien. ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? Ya nuevamente recordándoles, es interactuar con el interior de la célula y los núcleos. Van a producir secreciones celulares internas como externas. Bien. Y esta relación se va a cumplir no solamente con la membrana o el citoplasma. Entonces, acudimos nuevamente a ver esta imagen. Y notarán que en la materia de histología, esta imagen va a ser reiterativa, porque acá podemos observar que los organelos internos están interactuando de manera permanente. Habíamos hablado en un inicio del núcleo, que es este componente. Habíamos hablado del aparato de retículo endoplásmico rugoso, esto, y el retículo endoplásmico liso. En ese momento hablamos del aparato de Golgi como otro organelo. Entonces, este aparato de Golgi también interactúa con estos otros componentes. Fíjense, el aparato de Golgi, por la conformación que tiene, va a poder captar las proteínas que han sido sintetizadas, ¿listo? Y asimismo, este aparato de Golgi va a elaborar su producto o permitir la transmisión de ese producto elaborado hacia la membrana celular. Por lo tanto,
este componente elaborado puede salir fuera de la membrana celular a través de un mecanismo conocido como, acá se los voy a escribir, como exocitosis. Eso significa que un componente que podría ser útil como una hormona, una enzima, va a ser ensamblada inicialmente en el interior de la célula, ¿listo? Y ese componente no se va a quedar en el interior, sino que necesita ser liberada hacia afuera. Ese proceso de liberación de sustancias del interior de la célula hacia afuera se conoce con el nombre de exocitosis, ¿no? Puede ser útil este proceso para liberar hormonas, por ejemplo, hacia el torrente sanguíneo, o puede la célula liberar productos a través de un mecanismo de la exocitosis para eliminar componentes metabólicos que no sean útiles, ¿no? Productos de metabolismo, o secreciones, por ejemplo, que no van a ser útiles y que es necesario depurarlas, ¿ya? Entonces, estos mecanismos van a estar dados por la membrana celular, o puede que nuestra célula, como nosotros, necesita alimentarse, necesita captar sustancias nutritivas, ¿no? Estas sustancias nutritivas pueden ingresar hacia el interior de la célula, o sea, pueden entrar dentro de la célula a través de una captación que se llama la fagocitosis o la endocitosis. Entonces, eso significa que la membrana celular puede modificarse en su componente. Voy a acudir a hacer el siguiente esquema. Fíjense, si aquí tenemos un componente que puede ser una proteína, un componente extraño, eh, la membrana celular, como la que voy a dibujar acá, de un color celeste, puede captar, englobarlo, ¿no? Y introducirlo a su interior. Como está introduciéndose al interior, entonces hablamos de endocitosis. Un segundito. Endocitosis. Muy bien. Endocitosis significa introducir, o sea, introducir esos componentes que podrían ser útiles. ¿Listo? Cuando esos componentes que la célula va a introducir al interior son muy grandes, como por ejemplo una bacteria, un parásito, un componente muy grande, se lo conoce con el nombre de fagocitosis. ¿Listo? Acá está, les voy a colocar a manera de recordatorio. Un segundito, por favor. Entonces, significa que esta célula ha captado, se está alimentando de un componente grande como una molécula proteica, una bacteria, ha captado un componente extraño, externo, y lo ha introducido. Cuando es muy grande se conoce como fagocitosis. Y si es un componente pequeño que podría ser útil como endocitosis. O si la célula quiere expulsar hacia afuera, entonces conocemos un mecanismo que se llama la exocitosis, que significa sacar hacia afuera, expulsar ese componente poco útil o útil del interior de la célula. Entonces, esas funciones metabólicas son ejecutadas de manera permanente en la misma célula y son complementarios. Por eso les decía que esta imagen va a ser reiterativo, va a ser permanente, porque en esta imagen ustedes están siendo testigos de que todos estos componentes membranosos, ¿listo?, están interactuando entre sí. Sean conscientes a través de esta imagen que el núcleo va a comandar funciones metabólicas ordenando, dando señales, ¿no?, a los otros organelos, tanto para que produzcan o para que regulen y ya no produzcan esa proteína. Y asimismo, este núcleo, ¿listo?, va a interactuar con el resto de la célula para dar una señal de que le falta alimento, necesita captar componentes. Entonces le mandará la señal a la célula para que capte sustancias nutritivas a través de la fagocitosis o la endocitosis, o le mandará la señal a la célula para indicarle que ya no es necesario tener este producto y necesita expulsarlo. Entonces la célula lo va a expulsar a través de un mecanismo de la exocitosis. ¿Muy bien? Pero nuestra célula
necesita también defenderse. No solamente es producir proteínas, elaborar sustancias y trabajar y trabajar. Resulta que, como han sido testigos con el tema del COVID, pues el COVID puede ingresar al interior de la célula y muchas veces evadir nuestros mecanismos de defensa. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de defensa que el organismo tiene? Pues en el interior de las células, jóvenes, estos mecanismos de defensa son conocidos como lisosomas. Ya son como pequeños paquetes, ¿listo? Que están conteniendo en su interior enzimas digestivas. Entonces, resulta que cuando ingresa un componente extraño, estos lisosomas liberan estas enzimas y las destruyen. Pero resulta que el COVID ha sido tan inteligente el ensamblaje de este virus que ha evadido estos mecanismos de defensa. Los lisosomas no han tenido la capacidad suficiente como para destruir al virus. Y resulta que ahora este virus se está replicando en el interior de la célula. Por eso les mando esta señal cuando les menciono que nuestro mecanismo de defensa puede ser muy efectivo en algunas situaciones como en enfermedades parasitarias, un resfrío, ¿no? Una infección de cualquier características, pero se está observando que no han sido efectivas cuando tenían que interactuar o destruir los virus. Por algún mecanismo, este virus no ha sido identificado como un componente extraño, por lo tanto, estas enzimas digestivas que son los lisosomas no se han activado y al no activarse, pues no han llegado a destruir. O puede existir otros componentes que ya lo vamos a analizar cuando estemos en materia, que pueden ser factores que intervienen para que el virus pueda replicarse o multiplicarse en el interior de las células. Entonces, estos lisosomas que les he mostrado son pequeños paquetes, ¿listo? Son paquetes de enzimas. Las enzimas siempre van a tener una función catabólica, enzimática, digestiva, ¿listo? Estos lisosomas pueden llegar a medir 4 micras aproximadamente y tienen pues en su composición hidrolasas, son sustancias que al mínimo toque pueden destruir y están protegidas. Estas enzimas no pueden activarse en el interior de la célula porque si se activan internamente estos lisosomas contra su propia célula es como que una célula se vaya a suicidar. Y eso sucede en algunos procesos patológicos. En ciertas enfermedades, estas enzimas digestivas pueden activarse dentro de la célula y destruir a la propia célula. Enfermedades autoinmunes, por ejemplo, cuando la célula no se reconoce, o puede ser una célula que está muy envejecida, imagínense, una célula viejita que ya no puede ni alimentarse ni producir sustancias útiles, resulta que esta célula es consciente de que no va a poder alimentarse, se va a activar sus enzimas catabólicas, como los lisosomas, y esos lisosomas, esas enzimas ya se liberan del paquete de protección que tenían y empiezan a destruir. Entonces, estos procesos de autodestrucción, o conocidos como autólisis, la apoptosis, que ya van a ser términos que ustedes van a conocer de manera permanente, pues se refiere a la presencia de estas enzimas. ¿Ya? Simplemente para recalcarles el denominativo de apoptosis, que también es un término que lo van a utilizar permanentemente en nuestras clases, significa una muerte celular programada. Eso significa que la célula va a ser consciente de que tiene que destruirse, que tiene que morir por alguna razón patológica, ya sea por degeneración, por envejecimiento, o puede ser una célula que es cancerígena, que está teniendo alteraciones genéticas y que si sigue evolucionando puede dar origen a una enfermedad. Entonces la célula es consciente de ese detalle y empieza a liberar sus enzimas digestivas y empieza a destruirse. Ahí se origina el denominativo apoptosis, que es la muerte celular programada, o la autólisis, que también es como una autodestrucción. Estos términos que ustedes lo van a ir manejando ya cuando estemos en la materia. ¿No? Autólisis, que es como una autodestrucción. Pero ¿por qué menciono estos componentes? Porque indudablemente cuando hablamos de célula, vamos a poder entender que se dan estos procesos o estos mecanismos en el interior. Entonces ahora ustedes son conscientes de que una célula no es solamente hablar de una membrana y de un núcleo, sino que habían existido
elementos mucho más específicos, mucho más precisos, y que podrían ser la explicación a muchas enfermedades. ¿Listo? Y una de ellas es pues que nuestro sistema de defensa dentro de la célula va a estar dada por los lisosomas. Y en la clasificación, en su texto de usted universitario, ustedes van a observar que estos lisosomas van a ser, van a tener distintas clasificaciones, entre ellos los lisosomas primarios y los lisosomas secundarios, y dentro de esos lisosomas secundarios estas variedades, los heterofagosomas, los cuerpos residuales y los vacuolas autofágicas, que ya les he mencionado, ¿ya? Tenemos como unos 10 minutitos más. Desafortunadamente han existido personas que han hecho perder el tiempo. Espero que para mañana ya no existen estas situaciones, así que vamos a utilizar estos 5 a 10 minutos para mostrarles otros componentes internos. Esto es para recordarles. Miren, este esquema, para que puedan entender, yo sé que lo han estudiado en la materia de biología, pero les va a poder dar, va a tener la capacidad de poder captar que nuestra célula necesita alimentarse. Lo que estoy señalando acá es una comida. Puede ser una enzima, puede ser puede ser un carbohidrato, puede ser una proteína. Esta proteína o este carbohidrato, esta sustancia útil, va a ser, ¿no? Va a ser captada por la célula a través de un proceso que dijimos que se conoce como la endocitosis. Entonces, esta membrana celular que está por acá va a captar esta comidita y lo va a introducir al interior. ¿Entienden? Eso es lo que estoy dibujando. Al introducirse al interior de la célula, inmediatamente la célula se da cuenta que hay un componente extraño. ¿Listo? Puede ser estas proteínas que se mencionaron. Muchas veces el componente extraño puede ser una bacteria, un virus, ¿muy bien? O puede ser útil como un carbohidrato o alguna proteína. Entonces, la célula es consciente de ello y manda a sus lisosomas. Estos lisosomas se adhieren a esta comidita que ha sido introducida. Inmediatamente estos lisosomas se activan, y les dije que en su interior tienen enzimas digestivas, por lo tanto se activan estas enzimas digestivas y degradan al componente que ha ingresado. Al degradarse, esta sustancia extraña va a ser pues destruida y modificada en su composición para restablecerse y ser útil para elaborar otros productos. Entonces, si son carbohidratos, los van a dividir, los van a convertir en carbohidratos que sean de más fácil síntesis y captación. ¿Listo? Y va a utilizar estos componentes para dar energía y es como un combustible. Pero muchas veces el componente que ingresa puede ser una bacteria, un virus, y por lo tanto tendrá la célula la capacidad de autodestruir. Muy bien, a eso viene este esquema para que ustedes puedan entender. Y ya para culminar, muchachos, les hablaré estos minutos sobre las modificaciones de la membrana celular. Ya lo he mencionado, pero nuevamente vamos a recordar. La célula necesita captar componentes útiles para la célula. Cuando se refiere a la captación de componentes líquidos, como por ejemplo una gotita de agua que puede ser útil captada por la célula, se conoce con el nombre de pinocitosis. ¿Listo? Es la captación de pequeñas vacuolas de componentes líquidos. A través de este mecanismo, miren, la membrana celular es lo que estoy delimitando con el puntero. Estas pequeñas moléculas que están en el espacio extracelular, o sea, la célula tenemos dos espacios, ¿no? Un espacio interno dentro de la célula que es intracelular y otro espacio que está fuera de la célula que es extracelular. Por lo tanto, cuando un componente o una molécula ingresa de fuera del espacio, o sea, extracelular hacia el interior, se lo va a conocer como endocitosis. Si este componente es líquido, se lo denominará pinocitosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La membrana celular engloba estas pequeñas moléculas. Ven estas partículas redonditas, son moléculas de sustancias líquidas o algunos componentes proteicos, y por lo tanto la membrana celular se modifica. Hace como un pequeño globito, lo enrolla y lo introduce en su interior. Todo este mecanismo se conoce como endocitosis, ¿no?
Y si necesita sacar hacia afuera, pues será todo lo contrario y el proceso se denominará como exocitosis. Exo significa expulsar hacia afuera. Endo significa introducir dentro. No se deben olvidar estos términos que suelen ser preguntas de examen. ¿Listo? Están observando acá pequeños componentes de peroxisomas que también tienen en su composición enzimas catalíticas que son parte del sistema de defensa. ¿Listo? Nuestra célula puede tener en su interior componentes de almacenamiento que puedan ser útiles, por ejemplo, el exceso de azúcar puede ser captada por los hepatocitos, que son células del hígado, y acumularse a través de glucógeno en el mismo hígado, y esto ser útil cuando nosotros nos encontremos en ayuno. Entonces, por ejemplo, si estamos muchas horas en ayuno, 12, 10 horas sin comer nada, nuestro organismo intenta, ¿no? Intenta cumplir nuestras funciones metabólicas y para ello acude a los depósitos de glucógeno que se encuentran en los músculos, que se encuentran en el hígado, y esto va a sostener, va a hacer que ustedes no se desmayen, o sea, que ustedes no pierdan el conocimiento y puedan cumplir las funciones vitales pese a no haber ingerido ningún tipo de alimento. Ya a eso me refiero con las inclusiones. Pueden ser de glucógeno, como en este caso, o pueden ser lípidos. Entonces resulta que comemos y estamos alimentándonos de manera permanente y ese exceso de carbohidratos que hemos comido en pasteles, empanadas, o pan u otros carbohidratos, pues lo vamos a almacenar y esa grasita y ese exceso lo va a convertir nuestra célula en grasa a través de un acúmulo de lípidos. ¿Y dónde? En nuestras células que van a ser los adipocitos, que son las células exclusivas de la acumulación de grasita en nuestro cuerpo. Entonces, toda esa grasita son células que conocidas como adipocitos. ¿Listo? Y así podemos ver otros componentes. Nuestra célula también puede almacenar algunos componentes como pigmentos naturales que se conocen como los beta-carotenos. Si ustedes empiezan a comer zanahorias de mañana, tarde y noche, y así como conejos comen zanahoria, su organismo va a empezar a acumular el componente esencial de la zanahoria, que son los beta-carotenos, y va a dar una cierta pigmentación a su piel, ¿no? Y su piel se va a tornar un poquito más amarillenta por la presencia de estos pigmentos naturales, que al final no son tóxicos, pero sí pueden ser almacenados como beta-carotenos. ¿Listo? Y así tenemos otros pigmentos internos dentro de la célula, como la melanina, que nos permitirá dar la característica del color a nuestros ojos, a nuestra piel. Entonces la piel tendrá cierta característica racial, incluso para diferenciarse, ¿no? Entre personas, gracias a la presencia de depósitos de pigmento que es la melanina. Bien, pues nuestra sangre va a tener un componente rojizo, no va a tener otra coloración, sino es por la presencia de hemoglobina. Entonces la hemoglobina le permitirá a la sangre tener esa característica de ser un color rojizo, ¿no? O una deficiencia de glóbulos rojos producirá una anemia, o un exceso de glóbulos rojos puede producir una poliglobulia, o sea, enfermedades que lo vamos a ver ya cuando estemos en la práctica de la medicina. Ya para terminar, estos últimos minutos, para recordarles y mostrarles este gráfico que les va a recordar la característica de una mitocondria. Efectivamente, ustedes están observando al organelo que les permite dar energía a su organismo. Este organelo es el que va a transformar toda la captación de sustancias nutritivas en una fuente de energía que va a ser un componente conocido como el ATP. Entonces, cuando hablemos de mitocondria, nos referimos a la fuente de energía que va a producir a través de la producción de adenosintrifosfato y donde se va a dar un componente tan interesante que ha sido estudiado en biología, que es el ciclo de Krebs. Entonces, ahí se va a dar ciertas funciones para la producción de energía y los resultados finales pues va a ser la producción del adenosin trifosfato, muchachos. Entonces, recordarles simplemente
que la mitocondria va a tener una membrana externa, tiene una formita más o menos como si fuera una pequeña salchicha, va a tener una membrana interna, esta que va a delimitar unos pequeños espacios como unas crestas, que su interior está conformando la matriz y donde se va a producir la adenosina trifosfato y la membrana externa, ¿no? Estas mitocondrias son fuentes de energía y su cantidad va a depender de la función metabólica que va a tener una célula. ¿Qué significa eso? Cuanto más activo es una célula, más cantidad de mitocondrias va a tener. Por ejemplo, en nuestro organismo, los hepatocitos en nuestro hígado es un órgano muy activo, es como una fábrica. Entonces, la cantidad de mitocondrias en su interior va a ser superior en relación a otras variedades de células. Por ejemplo, los hepatocitos llegan a tener 2.500 mitocondrias por célula, ¿no? O los óvulos femeninos de las damas, cada óvulo puede llegar a tener como 30.000 mitocondrias aproximadamente. Entonces, fíjense que la cantidad de mitocondrias presentes en una célula es proporcional al uso metabólico o a la actividad metabólica que va a tener. ¿Listo? Y ahí pues va a ser importante para nuestros músculos, para la contracción de sus estructuras, de sus fibras musculares. Va a ser importante para sacar o introducir sustancias nutritivas, tanto para el transporte activo principalmente, para que la célula pueda expulsar sustancias hacia afuera, la exocitosis necesita energía. ¿De quién va a acudir? A la mitocondria. Para introducir elementos nutritivos y la célula alimentarse, para desarrollar el proceso de la endocitosis necesitará energía. ¿De a quién va a recurrir como fuente? Pues a la mitocondria. ¿Listo? Y ahí se darán procesos importantes para la degradación de ácidos grasos, para la degradación de la molécula de glucosa a través de la glucólisis, que eso lo vamos a ver como parte de los componentes químicos. Muy bien, entonces incluso para el proceso de respiración celular va a ser importante el ATP, uniéndose con la glucosa para tomar el ADP más la glucosa 6-fosfato, que en realidad forma parte de la vía endogénica y de las pentosas que se va a dar dentro del ciclo de Krebs en la misma estructura celular. ¿Listo? Bueno, creo que lo que les voy a solicitar es que ustedes hagan un poco de énfasis. Ya les he adelantado un poco en relación a la función del núcleo como el organelo que va a comandar todo el resto de las funciones, ¿listo? Y que va a interactuar con los demás organelos, y que simplemente podría mencionarles que el núcleo también va a tener un nucleolo en su interior, y que ambas estructuras, tanto el núcleo como el nucleolo, van a estar delimitados especialmente por una envoltura nuclear, ¿listo? Y que este núcleo puede comunicarse con el resto de los organelos a través de unas pequeñas porciones que permiten la difusión de sustancias como su poro nuclear, y están observando acá que en el mismo núcleo se va a delimitar todo el componente hereditario y genético expresado a través de la cromatina, donde indudablemente los genes y los cromosomas van a estar diferenciados en el interior del núcleo, y su componente, que es la carioteca o el jugo nuclear, que es el componente interno que va a tener el núcleo. Muy bien, simplemente recordarles que ese componente genético y hereditario está pues expresado en la presencia de los cromosomas. ¿Listo? Y que nuestro cuerpo, en realidad nuestras células, tiene cromosomas somáticas, que eso significa que va a tener aproximadamente como 23 pares de cromosomas, que en total somos 46, por eso se dice que es una carga diploide. El ser humano tiene en su composición cromosómica una carga genética de tipo diploide. Eso significa que 23 cromosomas provienen del espermatozoide y 23 del óvulo. Sumando esos 23, van a originar a través de la fecundación un nuevo ser que se va a restablecer en una carga cromosómica de 46. ¿Listo? Y que las células sexuales tienen una carga cromosómica de tipo haploide. Eso significa que su conformación van a ser cada una de ellas con 23 cromosomas, ¿no? Entonces, el óvulo, su carga cromosómica es 23, el espermatozoide, su carga cromosómica es
23, a esta se conoce como células haploides, y cuando se da la fecundación, o sea, nosotros como seres humanos tenemos una carga cromosómica, y cada una de nuestras células somáticas se le establece una carga cromosómica de 46, que es de tipo diploide. Muy bien, muchachos. Entonces, creo que ya hemos excedido como unos 10 minutos de lo previsto. Sé que esta charla ha sido un poco pesada por las interferencias que hemos tenido al inicio. Simplemente yo, para terminar, quiero reflexionarles un poquito este minuto para decirles que si ustedes han accedido a esta clase virtual, es que voluntariamente tienen el objetivo de superarse y ser profesionales de bien. Y creo que debemos valorar el esfuerzo que se está realizando para que esta clase de manera virtual prospere. ¿Listo? Cada uno de sus docentes que va a estar participando va a invertir un tiempo de respeto que también merece recibirlo a través de la presencia de ustedes, ¿no? Pues miren cómo en la parte inicial hemos sufrido una serie de interferencias por personas desadaptadas, con trastornos incluso hasta emocionales, psiquiátricos, y vean que esas interferencias pues han interrumpido esa lógica, ¿no?, de seriedad que tienen nuestras clases. Entonces, yo les pido que para mañana, como van a estar presentes y ya se ha restablecido un poco y se ha solucionado esos temas técnicos, ingresemos con mucho respeto. Las personas que están impartiendo las clases son personas con mucho prestigio, no son personas improvisadas, y creo que lo mínimo que pueden hacer ustedes es expresar su respeto con atención y la seriedad que se necesita. Muy bien. Dicho esto, señores participantes, no sé si el doctor Amaru está como coordinador en sala todavía. Vamos a proceder a la conclusión de esta primera fase, que ha sido la parte introductoria de unos temas un poquito tal vez complicados en el tema, porque son nuevos términos. Sin embargo, ya cuando estemos en materia, ustedes van a estar mucho más familiarizados. Doctor Amaru, por favor, tiene usted la palabra. Em, Doctor Amaru se encuentra en sala, por favor. Bueno, me imagino que todos hemos estado participando, son las 10:10, así que esta parte introductoria que corresponde a la materia de citobiología, citoquímica y citofisiología, pues va a concluir con esta clase, y mañana están cordialmente invitados para continuar con las clases programadas, ¿no? Esperemos que estén puntuales y que ingresemos con la misma seriedad que se les ha brindado en el tema de la asistencia a la clase. Muy bien. No sé si el doctor Omar se encuentra en sala o directamente ya damos por concluido la clase. Perfecto. Entonces, bueno, acabo de comunicarme con el doctor Amaru. Hasta acá terminan las clases. Agradecerles por su presencia. Tengan ustedes buenas noches. Y mañana están cordialmente invitados para la siguiente sesión, que esta va a ser mucho más controlada. Bien, ya tenemos las personas identificadas en sala para poder hacer el seguimiento correspondiente. Listo, muchachos. Buenas noches y buen descanso. Hasta luego.